Alica Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve. Esto es la red de Radio Red en Nayarit. Información, orientación y servicio. Todo lo que sea noticia está en la red de Radio Red en Nayarit. La red de Radio Red en Nayarit. Catedral de la Información. Esto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda a su amigo y servidor César Pérez en esta emisión vespertina de la red de Radio Red en este martes 31 de octubre del 2017. Estamos listos para llevarle y compartir con usted todo lo que se ha generado en noticias aquí en el estado de Nayarit. Mucho que platicarle en esta tarde de noticias que se unen las tres estaciones del grupo Alica Medios, como son la patrona de Puerto Vallarta en el 93.5, la patrona de Nayarit 98.1 y Radio Red 92.5, tres estaciones a su servicio, tres estaciones unidas y en frecuencia modulada para que usted venga y nos diga qué es lo que está pasando ahí donde usted vive, en su comunidad, en su ejido, en su municipio, en su ciudad, en su colonia, donde usted vive. Ahí hay un problema, háganoslo saber, háganos partícipes de estos problemas que en la red de Radio Red, bueno, pues usted tiene un espacio muy especial. El teléfono aquí directo a cabina ya lo conoce, ya lo sabe, 01800-670-7071, la línea es directa aquí a cabina. Puede también enviar mensajes de texto a través del 55220 poniendo, recuerde, la palabra patrona, da un espacio, escribe el mensaje y lo envía a ese número al 55220. Y el WhatsApp de la patrona en esta tarde, usted lo conoce, 325-112-2682 para que siga con nosotros. Así que, bueno, no hay pretexto de no participar aquí en este espacio del grupo Alica Medios que, bueno, pues saludamos a todos los que nos escuchan en el norte de Nayarit, en el sur de Sinaloa, en toda la costa del estado de Nayarit, aquí en la capital, a quien lo hace a través de el internet, de las distintas plataformas que tenemos, pero también a quien lo hace a través del Facebook Live, que de todo lo que va esta semana, pues estamos estrenando este nuevo sistema para que usted esté bien informado, que usted tenga toda la información. Así que, bueno, pues es lo que tenemos en esta tarde. También, desde luego, saludamos a quien nos escucha en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Así que, bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar saludando a todos nuestros radioescuchas y presentando aquí a Karina Cancino. Karina, buenas tardes. César Pérez, buenas tardes a toda la auditoría. Estamos listos con la información. El día de hoy se instaló la Comisión Interinstitucional de Desaparición de Personas y Desaparición Forzadas. Esto pues en coordinación con autoridades federales, entre la Policía Federal y también la Procuraduría General de la República, así como corporaciones tanto de defensa de derechos humanos como policiales de Nayarit. Esto con la finalidad, César, de establecer protocolos para la atención de víctimas de estos delitos. Están trabajando a partir de hoy, César, para buscar la manera en que se les brinde protección a estas personas. Y también habló Luis Zamora, que es el subsecretario de Derechos Humanos, acerca de esto de la Comisión de la Verdad, y le vamos a contar qué es lo que dijo más adelante. Y hay información de lo que están haciendo el grupo Huichol, que está asociado a Braulio Hernández, que está buscando financiamiento para una película, y sobre todo, César, que Tate Aramara esté lista para la próxima semana, que es cuando empiezan a rodar esta película de la cosmovisión wixárika aquí en Nayarit. Hay muchos problemas, dice él, y están buscando financiamiento. También tenemos información acerca de los cambios que habrán en las municipalidades para presentar su ley de ingresos. En un ratito más los detalles, César. Bueno, pues
Gracias, Karina. Por nuestra parte le vamos a presentar lo que tiene que ver con la solicitud de desafuero, de juicio político en contra del mandatario, del ex gobernador Roberto Sandoval, juicio que, bueno, pues camina en el Congreso del Estado, aunque no con la celeridad que algunos quisieran. Vamos a escuchar al diputado Ismael Duñals Ventura con esta información, pues, que tiene que ver con el juicio político que en el Congreso del Estado se lleva a cabo. También tendremos datos en esta tarde, eso nos tiene Álvaro Alatorre. Álvaro, buenas tardes y adelante con tu puntual dato. César, gracias, buenas tardes al auditorio, un saludo a todos los compañeros de Álica Medios. Hoy el INEGI publicó una gran cantidad de información, estaremos dándole a conocer poco a poco este enorme cantidad de información que da a conocer. Nos habla de defunciones, hablaremos del número de defunciones registradas en Nayarit en el 2016, cuál es la enfermedad o las enfermedades que más provocan defunciones, y entre los tipos de cáncer, cuál es el cáncer que más muertes provocó en nuestra entidad, y en contraparte hablaremos de los nacimientos también registrados en la entidad. Un municipio serrano es el tercero que más nacimientos registró en nuestra entidad, a pesar de ser de los menos poblados. Y también el INEGI nos habla de estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales. Vamos a conocer cuánto erogó la administración estatal en el servicio del pago de deuda durante el 2016. Son muchos millones de pesos y algo relacionado con las lluvias en la entidad. De estos temas estaremos hablando en este espacio informativo. César, amigos del auditorio. Bueno, pues gracias Álvaro, gracias por este adelanto en tu puntual dato. Tenemos invitados aquí en el estudio en esta tarde. Vamos a hablar del tema de la Revolución Rusa, el centenario de esta revolución, y están aquí en el estudio el maestro Severiano Osegueda y está también Miguel Ibarra. Vienen a hablar de ese tema de los 100 años, el centenario de la Revolución Rusa. Severiano, buenas tardes. Muy buenas tardes. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar de este tema importante, interesante. Estamos a días de conmemorar este primer centenario de la Revolución Rusa, Severiano. Sí, estamos tú lo has comentado. Exactamente, estamos a unos días, el 7 de noviembre será exactamente el día en que se cumpla el centenario de esta extraordinaria revolución que cambió la vida de la humanidad y cambió la vida del siglo XX. Influyó definitivamente en todo el curso de los acontecimientos del siglo XX. Por lo tanto, un grupo de nayaritas hemos coincidido en la idea de que no puede pasar desapercibida una fecha de tal magnitud, de tal dimensión en la historia universal. Bueno, y va a haber una serie de eventos. Por supuesto, hay un conjunto de eventos, entre ellos estas comparecencias, lo vamos a llamar así, ante los medios, explicando en términos generales y brindando algunos datos que permitan dimensionar precisamente la importancia de este evento histórico. Vamos a tener el día de hoy, por la tarde, a las 6 de la tarde, una conferencia que voy a dictar, específicamente voy a dictar una conferencia sobre el tema de la Revolución Rusa en el auditorio de Economía, en el auditorio de la Facultad de Economía, a las 6 de la tarde. Es parte de los eventos. Hay también presencia en medios, y el 7 de noviembre próximo, un evento público al que estamos convocando a todos los nayaritas a celebrar en la plaza principal de Tepic, en la pérgola de la plaza principal de Tepic, pues un evento informativo y de el contexto general, brindar el contexto en que se dio esta revolución y cuáles fueron sus repercusiones en el siglo XX y aún en el siglo XXI. Seguimos viviendo todos estos movimientos que causó a principios del siglo pasado la Revolución Rusa, ¿no? Por supuesto. Hay que entender primero la dimensión del acontecimiento. La Revolución de Octubre de 1917 es la primera revolución en el mundo en la cual los obreros y los campesinos asumen el poder
a través de una estructura de asambleas populares, que ellos le llamaban Soviet, que en ruso Soviet quiere decir asamblea, quiere decir consejo o asamblea. Entonces, a lo largo de los primeros años del siglo XX, suceden un conjunto de acontecimientos que llevan a la revolución soviética, a la revolución de las asambleas, que eran estructuras de obreros, campesinos y soldados. Para tener una idea de lo que significó para ese pueblo y para la humanidad el acontecimiento, basten algunos números. Estamos hablando en Rusia del Imperio Ruso en aquel momento, de un territorio de 22 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 11 veces México. Estamos hablando de nacionalidades que van desde el Océano Pacífico, desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, desde el Mar Báltico, los países del Mar Báltico, desde Letonia, Lituania y Estonia, hasta Vladivostok, que está situado exactamente enfrente de Japón. Y estamos hablando del Medio Oriente, es decir, estamos hablando ahí de una cantidad enorme de nacionalidades, de más de 140 millones de habitantes en la época, y de un conglomerado, un conjunto de circunstancias que dan precisamente origen a este acontecimiento. No podemos desligar de ninguna manera lo que sucedió en el mundo para entender lo que fue la Revolución de Octubre. Estamos hablando de que el Imperio Ruso es un imperio en decadencia. Estamos hablando de que el Imperio Ruso se embarca en 1905 en una guerra contra los japoneses, en un episodio histórico conocido como la Guerra Ruso-Japonesa, en 1905. Este episodio, que terminó con la derrota del Imperio Ruso frente a los japoneses, generó un gran descontento social por la cantidad no solamente por la humillación nacional que significó esto, sino por la cantidad de víctimas que una guerra generó entre la población. Generalmente, como todos sabemos, las víctimas pues son los pobres, son los que van al frente de guerra, son los soldados que están reclutados desde el campo, desde las zonas obreras y campesinas. La guerra ruso-japonesa de 1905 generó una primera manifestación, grandes manifestaciones en las principales ciudades de Rusia, especialmente en la capital del imperio, que está situada en lo que actualmente es San Petersburgo, que en aquel momento era San Petersburgo, y también se le denominó Petrogrado, la ciudad de Petrogrado. Ahí era la sede del gobierno ruso, de los zares. Recordemos que era un gobierno despótico, monárquico, que estaba fundado en la voluntad del zar. Y en el caso de Nicolás II, que era el zar en funciones en ese momento, muy recargado en su esposa, la zarina, y que era un gobierno pues alejado completamente del pueblo, un gobierno despótico, que originó con su comportamiento un gran movimiento de protesta en 1905, que al final fue reprimido en lo que se llama el Domingo Sangriento, una fecha de 1905, y que da como resultado el descontento generalizado del pueblo ruso contra la guerra y contra el zar. El gobierno, viéndose obligado, se vio obligado a hacer algunas concesiones debido a las manifestaciones tan grandes de descontento que hubo en las principales ciudades, básicamente también en Petrogrado, como lo he mencionado, y esto generó el comienzo de un proceso revolucionario que culminó en 1917. A lo largo de los años, desde 1905 hasta 1917, se dio un fenómeno revolucionario que se fue radicalizando en la medida que el Imperio Ruso desangraba a su pueblo en la Primera Guerra Mundial. Hay que recordar que fueron llamados a filas 14 millones de rusos, y hacia 1916 había 2 millones de muertos y 4,5 millones de heridos.
en una guerra que era obviamente una sangría para el pueblo. Esta guerra tuvo una gran virtud. Lenin decía, el gran jefe de la revolución decía, los zares nos regalaron la revolución con la Primera Guerra Mundial. Tuvo una gran virtud, generó una hermandad entre los campesinos, los obreros y los soldados, que se hermanaron en el frente de batalla. Entonces, esta guerra generó las condiciones, por un lado, externas, porque las internas obviamente están vinculadas a la enorme pobreza, a la ignorancia y la enorme pobreza con que vivía esa gran masa de seres humanos. Esta guerra hermanó a los soldados, a los campesinos y a los obreros, y eso generó que a lo largo de los años se radicalizara la revolución al grado de que el 25 de octubre de 1917, en la asamblea de los soviets que se llevaba a cabo en Petrogrado, se tomara la determinación de asaltar la sede del gobierno. Hay que decir que en 1917, en febrero de 1917, los acontecimientos orillan a la abdicación del zar Nicolás II y a la formación de un gobierno provisional de carácter democrático burgués que prometió libertades, hizo propuestas al pueblo ruso y generó un gobierno provisional de carácter centro-derechista, dirigido en un primer momento por un príncipe y posteriormente por un personaje que se llamaba Alejandro Kerensky. Este gobierno tuvo que convivir en la dualidad con el gobierno de las asambleas del pueblo, que era el gobierno de los soviets. Entonces en Petrogrado convivieron dos estados, dos poderes. El poder oficial, que era el del gobierno provisional, que estaba apoyado por un sector de la burguesía rusa, un sector de la pequeña burguesía y algunos sectores campesinos, un gran sector del campesinado representado por diferentes partidos y diferentes organizaciones, y el gobierno de los soviets, que eran las asambleas, como lo he mencionado, que se estableció en Petrogrado y que dio origen al embrión de lo que sería el poder soviético y posteriormente el surgimiento de la Unión Soviética. Entonces, esto se da en 1917. A lo largo de este periodo, de febrero a octubre de 1917, hay un conjunto de acontecimientos. Ese conjunto de acontecimios los podemos mencionar de manera muy general. Hay el intento de los contrarrevolucionarios, de los agentes del zar, de evitarlo a través de un golpe que da un general de apellido Kornilov en agosto contra el gobierno, y ese general intenta desde la derecha, una posición derechista, reprimir al poder soviético. El poder soviético, hay que decirlo, está, ¿cómo se puede decir? Está apoyado por las masas. Es evidente que el verdadero gobierno ya a esas alturas lo está ejerciendo el Soviet de Petrogrado. Hay, digamos, grandes acontecimientos. Se forma con los propios soldados que se convierten en simpatizantes de la revolución. Se forma con los obreros, los campesinos y los soldados el Comité Militar Revolucionario que dirige León Trotsky, que es a su vez presidente del Soviet de Petrogrado. Lenin desde el exilio, porque había sido obligado a ir al exilio, Lenin es Vladimir Ilich Ulyanov, es el gran jefe de la revolución. Él está en el exilio y desde el exilio lanza la consigna de todo el poder a los soviets, que es la consigna que caracterizó a la revolución de octubre. Lenin dice: estamos en febrero en una revolución de carácter burgués, democrático burguesa. Tenemos que convencer al pueblo ruso, a los campesinos, a los obreros, a los soldados, que no es suficiente, que debemos marchar al siguiente paso, que es la instauración del poder de los obreros y los campesinos. Y entonces se conforman en todo Rusia, ya desde antes incluso, las asambleas, que son los soviets, de obreros, campesinos y soldados. Hay una convivencia, una hermandad
de los campesinos pobres, de los obreros, principalmente de las grandes zonas, de la gran zona industrial de Rusia, que está básicamente en Petrogrado y en algunas ciudades de ahí. Entonces, creo que ahí hay que entenderlo como la revolución de los obreros. Hay una influencia enorme en las zonas, por ejemplo, las fábricas Putilov son empresas metalúrgicas, tienen 150,000 obreros ahí en esas fábricas, ¿no? Entonces hay una concentración obrera enorme de obreros de metalúrgicos y químicos, de la industria química y la industria metalúrgica, que son la fuerza más importante que apoya al partido bolchevique. Evidentemente hay un mundo de cosas que decir de este gran acontecimiento. Yo ahí quiero dejarlo. Todo esto es entonces producto, la Revolución de Octubre es producto de la confluencia de factores externos, como toda revolución, de factores internacionales y factores internos. Entonces hay ahí una comunión de factores que dan como resultado esta revolución, y es el momento en que la humanidad transita desde las revoluciones burguesas, que eran las que habían tenido el control hasta ese momento de la historia, a las revoluciones de carácter obrero. Es la Revolución de Octubre, la revolución que por primera vez en la historia coloca a los obreros y los campesinos en posición de tener el poder. Dejo eso. Bueno, Miguel, los ideales estos de que llevaron a hacer la revolución en 1917, la revolución rusa, aplicados a la actualidad aquí en México, ¿son válidos todavía? Absolutamente. El 7 de noviembre de 1917 inicia la historia de la humanidad. Antes de esta fecha, la humanidad vivió en la prehistoria, porque estaba en las tinieblas y en la oscuridad. Vivió en la esclavitud de la explotación. Llámese régimen esclavista, llámese régimen feudal, en México representado por las haciendas y por la dictadura de Porfirio Díaz, o llámese capitalismo, que es el sistema que estamos viviendo actualmente en México. Hace 100 años se rompen las cadenas e inicia la etapa de la liberación de la humanidad, de la liberación del hombre. Se puede decir que la revolución socialista de octubre promovió uno de los objetivos que fue también el desarrollo del capitalismo. El avance del mismo capitalismo no solamente representaba la vida nueva en donde los trabajadores se iban a liberar de la explotación. La Revolución de Octubre da lugar al sistema socialista mundial, porque luego se funda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que conocimos como la URSS. De ahí surge el campo socialista, que entra en una competencia con el capitalismo, y eso hace desarrollar la ciencia, hace desarrollar la tecnología, hace desarrollar la cultura, hace desarrollar la agricultura, la industria, el desarrollo económico, social y político de la humanidad. Y el hombre
el ser humano empieza a ver definitivamente otras perspectivas. En este tramo estalla la Segunda Guerra Mundial. Uno de los objetivos de los alemanes y de Hitler al haber provocado el estallamiento de la Segunda Guerra Mundial fue precisamente acabar con el régimen soviético, terminar con el régimen de los trabajadores. Pero finalmente el Ejército Rojo se impuso sobre las hordas hitlerianas y fueron derrotadas. Y bueno, ahí se vio la competencia entre un sistema y el otro. Fue evidente la superioridad del sistema de los trabajadores, del sistema socialista, en todos los órdenes de la vida. Y es en este tramo también cuando se produce una de las grandes revoluciones del mundo, pero en nuestro hemisferio, en nuestra América, en el continente americano, que fue derivación de aquella revolución que había estallado el 7 de noviembre de 1917, como fue la Revolución Cubana. Triunfando este gran movimiento popular el 1 de enero de 1959, y que ahora este modelo se ha expandido. Ahí está Uruguay, ahí está Bolivia, con Evo Morales, ahí está Venezuela, cuya revolución la inició el comandante eterno, como nosotros le llamamos, Hugo Chávez Frías, hoy continuada por el gran presidente Nicolás Maduro. Ahí está Nicaragua, con Daniel Ortega, al frente del Estado nicaragüense. Ahí está El Salvador también, que emprende una revolución en el poder de carácter popular y de carácter democrática. Ahí está el Ecuador. Ahí están muchos países pequeños de la región del Caribe. Argentina, que tuvo un tropezón, pero que ahora, con Cristina, que acaba de conquistar la senaduría, que trae muy nervioso al imperio. Y ahí está el caso de Brasil, con Lula, que en este momento tiene una ventaja de 20 puntos sobre su más cercano competidor. Nosotros estamos con la convicción muy profunda de que Lula es el próximo presidente de Brasil y va a retomar la ruta de la democracia. Y es el caso de nuestro país. Hoy amanecimos con la noticia de que Andrés Manuel López Obrador está arriba de 10 puntos de su más cercano competidor. Los procesos de Brasil y de México están jugando un papel muy importante en estos momentos en nuestro continente, por consecuencia en el mundo. Nosotros tenemos la seguridad de que tanto Lula como Andrés Manuel van a triunfar en el proceso electoral que viene, y todo esto tiene que ver con el gran movimiento que arrancó hace 100 años, hace un siglo, justamente el 7 de noviembre de 1917. En este momento Moscú es la capital del mundo. En este momento están delegaciones de todos los países de la Tierra. Nunca se había vivido un fenómeno así. En este momento, la jornada termina el 7 de noviembre en Moscú. Hay una representación de nuestro país muy grande, muy amplia, así como de todo el mundo. De los propios Estados Unidos está una delegación muy fuerte, y precisamente
precisamente la influencia de la Revolución de Octubre prendió hasta en los Estados Unidos en el proceso electoral pasado, personificado en Bernie Sanders, un socialista demócrata del Partido Demócrata que estuvo a punto de ganarle la candidatura a Hillary. De haber sido él el candidato del Partido Demócrata, le hubiera puesto una paliza al actual presidente, a Trump. Pero ¿cuál es el fenómeno? Que en este momento las grandes masas, sobre todo de jóvenes, en Estados Unidos, y las grandes masas femeninas, las grandes masas de mujeres, el concepto que más están analizando en este momento es la palabra democracia y la palabra socialismo. Es decir, aquel gran movimiento de hace 100 años, del 7 de noviembre de 1917, ha aprendido hasta en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso sería. Bueno, pues, la verdad les agradecemos esta participación. Me gustaría agregar algo. Por lo más breve, Severiano, sí, adelante. La carta de Emiliano Zapata sobre la Revolución Rusa que le envía a Genaro Amezcua, que se encuentra en el cuartel del Ejército Libertador del Sur, leo solamente el primer párrafo. Mucho ganaría la humanidad y la justicia si todos los pueblos de América y todas las naciones de la vieja Europa comprendiesen que la causa de México revolucionario y la causa de Rusia son y representan la causa de la humanidad, el interés supremo de todos los pueblos oprimidos. Resume mucho de lo que hemos escuchado en esta parte de este espacio y que la verdad les agradecemos. Nos dice Hugo Chávez a través de la página de Facebook Live. Hugo Chávez, un buen amigo que trabaja en un medio de comunicación magistral. Es una lástima el poco interés de la sociedad sobre estos temas. Felicidades a ustedes que dan apertura a estos temas de gran relevancia histórica. Bueno, pues ahí está. Agradecerte, Severiano, Miguel, por su presencia y bueno, pues invitarlos el próximo 7 de noviembre. Es en la plaza principal, aquí en la capital del estado, para que, bueno, pues nos acompañen el auditorio. Si está por aquí es el próximo martes, dentro de 8 días exactamente, para que asistan. Muchas gracias, gracias por su presencia aquí. Agradecer a ustedes y particularmente a nuestro gran amigo Arturo Guerrero Benítez, buen amigo, jefe de prensa del gobierno del estado, que nos gestionó este espacio. Y muchas gracias a ustedes. Este espacio está abierto siempre para ustedes. Muchas gracias. Y con esto nos vamos a nuestra pausa comercial. De regreso tendremos más aquí en la red de Radio Red. Regresamos. Bueno, estamos ya de regreso luego de esta pausa comercial y usted ya lo sabe bien, siempre después de la pausa viene esto aquí en la red de Radio Red. El puntual dato con Álvaro Alatorre García. Álvaro Alatorre, pues adelante con tu puntual dato aquí en esta tarde. Gracias, César, buenas tardes nuevamente. Durante el 2016 en Nayarit se registraron 6.557 defunciones. Señala las estadísticas vitales del INEGI que este martes publicó. La mayor causa de muerte en el estado el año pasado fueron las enfermedades del corazón, ya que provocaron el deceso de 1.068 personas. El cáncer en todos sus tipos fueron la causa de 999 muertes. La diabetes cegó la vida de 854 personas, mientras que las diferentes enfermedades del sistema respiratorio provocaron 670 muertes. Pero en el caso del cáncer, el más agresivo fue el de próstata, pues fue la causa de 107 decesos. Le sigue el cáncer de tráquea, de los bronquios y del pulmón. Estas enfermedades estuvieron detrás de 94 defunciones. El cáncer de hígado provocó la muerte de 74 personas y 69 murieron por cáncer de mama. Por otro lado, es de destacar que por desnutrición en Nayarit se reportaron 74
muertes. Es pues parte de esta información que contiene el documento Estadísticas Vitales del INEGI en torno a las defunciones reportadas en el 2006. Es información que se está publicando justamente hoy. Y en contraparte, el año pasado en nuestra entidad se registraron 18.669 nacimientos, según la misma fuente, Estadísticas Vitales del INEGI. La mayor parte de los nacimientos ocurrieron en Tepic, donde se reportaron 12.430. Después, Santiago, donde nacieron 1.866. Pese a ser uno de los municipios con menos población, Del Nayar es el tercero con la mayor cifra de nacidos, al sumar 1.392. Así que en total 18.669 nacimientos se registraron en Nayarit durante el 2016, según estas cifras del INEGI. Hoy, le repetimos, dio a conocer una gran cantidad de información el INEGI, y se le estaremos presentando en estas próximas entregas. Otra información que hoy está manejando justamente el INEGI es la siguiente. La deuda pública de Nayarit significó una erogación de 414.080.000 pesos en el ejercicio fiscal 2016, según el documento Finanzas Públicas Estatales y Municipales que este martes publicó el INEGI. De esta cantidad, 308.111.000 pesos se destinaron al pago de intereses, 98.572.000 pesos a la amortización de la deuda y 7.397.000 pesos fue el costo por coberturas. Es pues la información relacionada con la erogación por deuda pública que hizo la administración estatal durante el 2016. En total, 414.080.000 pesos es lo que nos está hoy informando el INEGI en este documento Finanzas Públicas Estatales y Municipales. Y finalmente, César, amigos del auditorio, no cesan las lluvias en territorio nayarita. Durante el lunes y la mañana de este martes, las lluvias registradas acumuladas fueron en el estado de 15.8 milímetros, según reporta el Servicio Meteorológico Nacional. Así que después de varios días sin lluvia, en los dos últimos ha llovido en menor intensidad, pero al fin y al cabo se han registrado precipitaciones en el territorio estatal. Es pues la información y los datos, César, amigos del auditorio, de este día. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro. Interesantes los datos en esta tarde. Y bueno, pues desearte que la pases muy bien, que tengas buena tarde esta mañana. Buena tarde, provecho para todos. El puntual dato con Álvaro Alatorre García. Bueno, vamos a continuar aquí con más información. Está aquí en el estudio, tenemos al secretario de Planeación, David Guerrero Castellón, está aquí de visita en el estudio y vamos a hablar con él sobre el tema que ayer sucedió de la toma de protesta de los comités de planeación aquí en la entidad. Secretario, primero, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por su visita aquí en nuestra cabina. Pues para que nos platique qué significa esta instalación del Comité de Planeación, no nada más del Estado, sino de todos los municipios también que estuvieron presentes ahí, todos los poderes del Estado. Muy buenas tardes y gracias por invitarme, les agradecemos mucho. Fíjate que ayer fue un importante día en el tema de la presente administración. Normalmente, según la ley de planeación, tiene que haber la instalación del Comité de Planeación, que es precisamente quien desarrolla, coordina, lleva, supervisa y vigila el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nayarit. Y sobre esas líneas de acción es como se va evaluando normalmente durante los 6 años, en esta ocasión durante los 4 años, lo que es el plan. Sin embargo, el Comité de Planeación pues tiene grupos, subcomités que van coordinando y desarrollando por sectores cada uno de ellos. En esta ocasión, el señor gobernador le tomó la protesta a los subcomités y se hizo una serie de comentarios y de propuestas, sobre todo en el modelo de planeación que tenemos en Nayarit.
El modelo de planeación es un modelo de una ley que data de 1981 y que tuvo algunas reformas en el 82, 84 y en el 97. Es un modelo, como lo vemos, pues un modelo pues bastante atrasado, ¿no? En el que tiene que haber una modernización. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que el gobernador comentaba en esta modernización? La modernización tiene que ver sobre todo con la participación de los ciudadanos. En este modelo de planeación que aún tenemos, los ciudadanos tienen una participación menor. La parte mayor en las propuestas, en la definición del Plan Estatal de Desarrollo, lo hace el sector oficial. Y la participación ciudadana, la misma ley lo dice los sindicatos de mayor representación, los organismos empresariales que tengan más afiliados. Segmenta de alguna manera a la parte minoritaria que tenga representación. Sin embargo, no habla de la participación total y abierta, como es hoy, y de los ciudadanos, como es hoy en el mundo entero. Hoy los ciudadanos cada vez más son más críticos, cada vez más los ciudadanos son más participativos, cada vez son más exigentes, supervisan, vigilan, y no se diga más ahora con el tema de las redes sociales, ¿no? Sin embargo, nosotros lo que pensamos es que sí debe de haber una sociedad más crítica, pero más actuante, más participativa. Y este nuevo modelo que el gobernador propone, que es crear el Instituto de Planeación del Estado de Nayarit. Un modelo en el que la pirámide sea inversa. Quiere decir que la mayor participación y aportaciones en un plan de desarrollo deba de ser de la participación ciudadana, de la ciudadanía en general. ¿Cómo queremos ver a nuestro Estado en los siguientes 25 años? Desde la óptica ciudadana, no solo de la óptica oficial. Porque cada 6 años, cada gobierno llega, hace su plan de gobierno y al siguiente lo cambia, lo transforma y se reinventa, ¿no? Por eso, y es parte de nuestro diagnóstico que hacemos, ¿no? Necesitamos que tener una visión ciudadana, un objetivo bien trazado, una definición de 25 años, y cuando cada gobernador o cualquier ciudadano que participe en un proceso electoral no tenga la tentación de redefinir el Estado, que no tenga la tentación de aprobar o autorizar obras que son simplemente obras que de repente no tienen una gran utilidad social, de ocurrencia, como lo hemos dicho. Entonces, el planteamiento que se está haciendo es transformar el COPLADENAI en el Instituto de Planeación. Paralelamente haremos el Plan Estatal de Desarrollo conjuntamente con la Universidad Autónoma de Nayarit, como lo ha solicitado el gobernador a la universidad, y que ya lo están trazando, ya lo están desarrollando, conjuntamente con nosotros, a través del COPLADENAI, en lo que se da las reformas de ley, y en el siguiente año trabajaremos con un Instituto de Planeación del Estado que nos dé una visión de mediano y largo plazo. ¿Este plan de desarrollo estatal se planea solo para los 4 años del gobierno o será transgubernamental? Sí, bueno, con los 4 años. En el modelo que actualmente tenemos, que nació en el 81, es solamente por el sexenio, o en este caso por los 4 años. Entonces solamente es así. En el modelo que está proponiendo el gobernador actualmente, ahorita, es un modelo transeccional. Pero no es lo mismo que traces un plan de largo plazo con la óptica oficial con la óptica ciudadana. En esta reforma tenemos que darle un gran poder al ciudadano, empoderar al ciudadano para que defienda su visión y su propuesta en los cambios de gobierno. Que logremos, en otros estados de la República ya se ha logrado, mira, está el ejemplo de Aguascalientes, de Puebla, de Guanajuato, de San Luis Potosí, de Chihuahua, que tienen institutos de planeación en el estado y en los municipios, y tienen más de 20 años de haberse aprobado. Y estos estados que mencioné tienen un desarrollo impresionante y un empoderamiento de los ciudadanos en el que lo defienden de tal manera que no se puede modificar, porque es la visión del ciudadano. ¿Y cómo se va a convocar a los ciudadanos para que participen? ¿Qué ciudadanos pueden participar? Lo vamos a hacer de dos maneras. La primera es con el plan estatal, que sí va a ser el de 4 años. Ahorita lo vamos a hacer el plan de gobierno, que será el plan de 4 años. Ese lo vamos a hacer en
con una una participación como lo marca su ley. Sin embargo, lo vamos a abrir en los foros temáticos, en los foros regionales, que exista mayor participación, más allá de como tradicionalmente se venía haciendo. Y la otra es, a partir del siguiente año, que se logre la creación del instituto y de los institutos municipales, entonces va a haber los consejos consultivos ciudadanos, como ya lo hay en el municipio de Tepic. El Consejo Consultivo Ciudadano, y va a tener que haber algunos consejos, algunos comités, pero por sectores, en donde los ciudadanos expertos, los ciudadanos y los expertos en cada una de las materias, en donde podamos armar mesas de desarrollo ganadero, mesas de desarrollo agroindustrial, mesas de desarrollo turístico, de desarrollo artesanal, en base a las líneas que se puedan trazar en un plan y poder ir definiendo, pero no nada más en 6, en 10, en 25 años. Ahí es donde deben de estar la mayor parte de ciudadanos, y la parte oficial es la que coordina, registra y desarrolla el plan. ¿Cómo encontraron ustedes esta dependencia y si estaba encaminado o no el plan de desarrollo que se tenía planteado pues para el sexenio que concluyó? Bueno, el sexenio, lo que tenían ellos planteado, pues a final de cuentas un plan igual, en el mismo modelo, pero déjame decirte que desafortunadamente el COPLADE no sesionaba. En la administración anterior se instaló, pero no volvió a sesionar. Tiene que sesionar por lo menos de 2 a 3 veces por año para evaluar el Plan Estatal de Desarrollo. Entonces, por la evaluación que se tiene del plan de la administración anterior, es una evaluación de gabinete. No es una evaluación ni siquiera de todos los sectores públicos, mucho menos del sector productivo, del sector social. ¿Y esto afectó, digamos, al desarrollo del Estado? ¿Cómo lo encuentran ustedes, digamos, llegando? Por supuesto que afectó, pues estamos viendo cómo hubo obras con inversiones importantes que no necesariamente fueron obras solicitadas por la sociedad. Son obras que a final de cuentas, de alguna o de otra manera, pues llegaba el recurso y se desarrollaban en lo que alguien decidía por hacerlas. Y en este caso, el planteamiento es un planteamiento en el que el ciudadano debe definir. Vamos a ponerlo en contexto en una comunidad, en el municipio que me digas. Y esa comunidad tiene una gran producción de aguacate y vive de ello, pero no tiene ni siquiera una carretera para llegar, no tiene unas zonas de riego bien desarrolladas para tener una mejor producción, y mucho menos tiene cómo darle valor agregado. Bueno, no tiene ni siquiera una planta de empaque. Pero necesitamos primero que los que trabajan en el campo tengan agua potable permanente, tengan buenos sistemas de drenaje, tengan una forma de vida más cómoda para que puedan tener un mejor resultado de producción del producto que ellos tienen en esa comunidad. Los ciudadanos van a decir, necesitamos caminos para sacar nuestras cosechas, pero necesitamos también agua potable para poder convivir. Necesitan buenos drenajes en su comunidad. Entonces, en el primer año, después del plan de largo plazo, tendrás que desarrollar cuáles son sus prioridades de los ciudadanos. ¿Qué es más importante para ellos? ¿Tener agua potable, tener drenajes, o tener caminos a cosechas, o tener una planta empacadora de mango? ¿Qué es lo que ellos consideran? Con el profesionalismo de quienes vayan a acompañarlos en el desarrollo, esa gente es la que ayudará con una metodología científica que ya existe para ello, y de esa manera ir encuadrando cada una de las necesidades de una comunidad. Y hablando de esto mismo, señor, el pulso que hay, digamos, entre la ciudadanía es saber cuándo se van a afincar responsabilidades sobre estas obras, digamos, pues mal hechas, algunas que quedaron abandonadas, o los gastos innecesarios. ¿Se van a afincar responsabilidades? ¿Están ustedes armando, digamos, expedientes en este sentido? Sí, se ha dicho, el mismo gobernador lo ha dicho, que las autoridades responsables de la Procuración de Justicia tendrán que hacer su parte del trabajo de investigación, y quienes estamos en la parte ejecutiva tenemos que aportar los elementos para ello. Entonces, las áreas ejecutoras que corresponden, pues tendrán que hacer las observaciones necesarias después de la entrega-recepción y de cómo se desarrollaron y encontraron esas obras que se hicieron, si tienen vicios, si no tienen vicios. Si fueron necesarias o no fueron necesarias, eso ya fue justificado, También hay que ser claros.
Okay. Eso también hay que ser claro, si fueron necesarias o no fueron necesarias. Si fueron mal construidas o no, ahí sí tiene la manera de hacerlas, las responsabilidades correspondientes. También en el tema de si fueron necesarias o no, pues ahí hay responsabilidades sociales, que a final de cuentas tendrá que hacerse lo necesario contra ellos. ¿Y cómo se va a hacer para que los ciudadanos justamente sepan bien qué es lo que quieren? Porque muchas veces usted habla de prioridades, pero pues a veces por cuestiones políticas se priorizan cosas que no necesariamente son las que urgen. Quizá el tema del agua, por ejemplo, en la zona del norte, por el asunto del riego y esto que habían estado señalando últimamente varias personas, pues sea de lo prioritario. Pero ¿cómo se trabajará, digamos, con los ciudadanos para que las cuestiones políticas no influyan en las decisiones de las obras y las acciones que consideren prioritarias? Mira, hay instituciones, tanto públicas como privadas, en la misma Secretaría de Planeación, hay expertos en ese tema. Ahí ya se tienen metodologías de participación ciudadana, en el que vienen definiéndose los métodos para ello y las prioridades. Digo, a mí me ha tocado, por mi experiencia de vida, en varias ocasiones estar en esos espacios en donde la metodología, a mí me tocó ver al TEC de Monterrey, me tocó ver al ITESO, a la UDG, trabajando con esos métodos en donde tienes una gran mesa y vienen una gran lluvia de ideas, pero muchas veces son ideas. Otras ya tienen cierto soporte lógico para poderlo hacer, y lo vas trabajando y vas definiendo cuáles son las prioridades que son aterrizables, cuáles van a tener los recursos para ello, que eso también es importante, de dónde partimos de nuestra realidad, porque a lo mejor partimos de un espejismo, y si vemos de repente macroindicadores que dicen que tenemos los médicos suficientes, porque hay esos indicadores, que yo me encuentro en la Secretaría de Planeación que dice, hay médicos y enfermeras suficientes. Claro que no los hay. Claro que, y si los hay, no están bien administrados, entonces tenemos que ordenar toda esa parte. Para eso hay metodologías en las que se puede hacer. Escuchar las voces, definirlas, transformarlas y plasmarlas en un documento. Hay métodos para ello y hay instituciones reconocidas que pudieran ayudarnos para tener un buen resultado. Bueno. En la planeación primero y después en los hechos. Karina. Una última y nos vamos, señor. Y es que a mí me interesa, por ejemplo, nuestros radioescuchas, la gente que está pues en este momento sintonizándonos, ¿cómo puede participar? Porque a lo mejor no todos tienen pues conocimientos o expertise en algo para trabajar, pero pues sí tienen liderazgo de cierta manera. O la misma comunidad. Sí. Puede ser a través de las organizaciones en donde ellos estén incluidos, esa puede ser una, y la otra puede ser en lo individual. En lo individual también se pueden presentar propuestas, desarrollar. Si tienen el sustento, es más viable que tengan una atención especial de quienes en un momento estemos con la coordinación del plan. Pero se van a aceptar todas y cada una de las propuestas y se van a escuchar. Así nos llevemos todo el tiempo que sea necesario para ello. Lo más importante es que los ciudadanos se animen a participar, que vayan y lleven sus propuestas. Va a haber algunos métodos, vía electrónica, por escrito, se van a pedir, incluso se piden con ciertas características para poderlas sistematizar y poder poner en un orden todas las propuestas. En los próximos días sale la convocatoria para el plan estatal. Sale la convocatoria y en esa convocatoria vienen las bases perfectamente establecidas para definir cómo se van a recibir las propuestas. ¿Les alcanza el tiempo para el plan? Digo porque la ley habla de 90 días una vez iniciado. 120 días. 180 días. Ah, ya no son 90 como es. Para el estatal. El estatal dice 6 meses, los municipios 90 días. 90 días. Sí. Por eso me quedé. Los municipios están trabajando ya. Sí. Los municipios ya están trabajando con los Coplademón, ya están trabajando con ellos, ya están trabajando en el desarrollo de su plan. El próximo viernes tenemos una reunión con los presidentes municipales, en donde también tiene que darles el gobierno del estado, a través nuestro, las líneas de desarrollo que ya visualiza el plan y que la universidad tenemos ya muy definidas conjuntamente, ¿no? Que es, sobre todo, agroindustria y turismo. Esas son las dos grandes vías de desarrollo. Son las dos grandes potencialidades que tiene diagnosticados el estado de Nayarit. Si no damos tiros de precisión,
entonces vamos a andar dando palos de ciego nuevamente. Tenemos que enfocar las vías de desarrollo para poder todos, educación, salud, caminos, infraestructura, enfocados a la agroindustria y al turismo, y podemos tener buenos resultados. Bueno, pues la verdad que muy interesante la plática. Desafortunadamente, pues el tiempo, como en muchos lugares, nos come. Quisiéramos hacer un compromiso, secretario David Guerrero, para pues verlo en otra ocasión con más calma, con más tiempo, y bueno, pues plantear todo esto para que los ciudadanos sobre todo se interesen, participen en este ejercicio que, bueno, como lo dijo ayer el gobernador, serán ellos precisamente quienes elaboren y participen de manera directa, y creo que pues un ejercicio pudiera ser bien a través de los medios de comunicación, ¿no? Yo con mucho gusto, cuantas veces me inviten, aquí estaré con ustedes. Bueno, pues muchas gracias por su visita y la explicación que nos da del evento ayer, que importante evento de la instalación del Comité de Planeación. Bueno, muchas gracias. Secretario David Guerrero Castellón, secretario de Planeación en el Estado. Y bueno, antes de irnos rápidamente, le damos lectura a algunos mensajes que nos hacen llegar a través de el WhatsApp de la patrona. Buenas tardes, nada más para que sepa el auditorio que José Humberto Arellano Núñez y el regidor Ricardo Medina prometieron arreglar el camino de la lechera Sello Rojo y no han hecho nada, y ni las gracias les han ido a dar a la comunidad de San José de Gracia. Esta obligación y responsabilidad primeramente del delegado de tránsito y también el responsable de protección civil. Lo que hacemos cada año en la calle Guadalajara entre Guerrero y Amado Nervo, se encuentra personal vendiendo cena en las calles, obstruyendo la vialidad y más, arriesgando la vida. Bueno, pues le agradecemos mucho su participación. Karina Cancino. La última nota, ya nos vamos, César Pérez. Hoy el gobernador Antonio Echavarría García llevó a cabo una supervisión sorpresa en el hospital de Santiago, donde pues cesó al director del nosocomio porque no se encontraba en el lugar de trabajo, además de que recibió de parte de los usuarios pues varias quejas sobre el desempeño de varios pues médicos, enfermeras, en fin, servidores públicos del lugar, además de que anunció que abrirán una investigación tanto la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General sobre un área específica en el lugar en el que está en condiciones precarias y que hay equipamiento pues allí olvidado. Todo ello para que se determine responsabilidad sobre pues quien tenga pues alguna cuestión allí irregular en este sentido, en el abandono de estas instalaciones. Y pues se comprometió que para el mes de diciembre, César, podrían estar mejoradas tanto la infraestructura hospitalaria así como la dotación de medicamentos en este lugar. Y al cesar al director, pues nombró a la doctora Edith Maribel Cabrera Munguía como nueva directora del hospital allí en Santiago Ixcuintla. Bueno, y va a seguir haciéndolo, dicen, este tipo de visitas y revisiones a todas las instancias del gobierno. Karina, gracias, que tengas una buena tarde y buen provecho. Ya nos vamos, César Pérez, mañana nos vamos a volver a encontrar y a ver aquí en la red de Radio Red de Nayarit, ahora en Facebook Live, para que usted nos contacte a través de la patrona y pues escuche su noticiero. Buenas tardes. Buenas tardes, Karina, pero sobre todo gracias a usted por su participación en esta tarde a través de las estaciones del grupo Alica Medios. Hasta mañana, que tenga buena tarde y buen provecho. Esto fue la red de Radio Red en Nayarit, Catedral de la Información desde hace más de 35 años en México. Y el servicio informativo más completo en Nayarit. Las voces más conocidas, experimentadas y confiables de la radio. La red de Radio Red en Nayarit, Catedral de la Información.